Y sí se escucha bien. Ya, entonces voy a compartir, ponerlo en grande la expo, ¿ya? Bueno, no sé. Ya, ok, bueno, primero, buenas noches chicos, para el día de hoy vamos a exponer lo que es parts. De hecho que es un tema que ustedes, deben estar familiarizados, o por lo menos, han tenido en alguna oportunidad pacientes que han llegado a esto, ¿no? Que al fin y al cabo es síndrome de estrés respiratorio, pero a nivel pediátrico. Es un tema que ya se ha hablado un montón en lo que es los adultos, porque de hecho que ya es antiguo, son estudios que vienen de varios años, pero la idea es actualizarnos y basarnos en guías, ¿no? Porque actualmente vemos lo que es medicina basada en evidencias y todo lo que es en terapia con objetivos. Entonces, la idea de hoy es desglosar lo que vendría a ser la última guía internacional acerca de PARTS, que es el PALIC 2, que ha salido el 2023, hace unos cuantos meses. Entonces, sin más preámbulos, soy Iván Espinosa, soy residente de la subespecialidad de intensiva pediátrica del Niño San Borja. Entonces, bueno, para comentarles un poco la historia, que va a ser algo muy, muy rápido, hablamos desde 1967 el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? Con falla respiratoria y todo lo que involucra, ¿no? Con el transcurso de los tiempos hemos estado con los conceptos de Berlín, que son realmente donde se han basado tanto el PALIC 1 como el PALIC 2. Estos conceptos de Berlín del 2012 actualmente siguen siendo utilizados para lo que vendría a ser el grupo etario de los adultos. A nivel de los pediátricos hemos hecho algunas diferencias en el PALIC 2015 y actualmente con el PALIC 2022 que se acaba de publicar. Entonces, como para mencionarles acerca de qué es lo que es el PALIC 2015. El PALIC 2015 involucra, obviamente, una falla respiratoria, pero tiene características muy importantes. Una es aguda, otra es que involucra 7 días, otra que tiene que haber edema, pero tenemos que descartar que sea un edema cardíaco o por una sobrecarga hídrica, o sea, tiene que ser edema pulmonar. Nuevos infiltrados, como menciona ahí la diapositiva, que realmente puede ser uni o bilateral y que al fin y al cabo va a ocasionar alteración del parenquima pulmonar. Y lo que ustedes tienen que percatarse es en la oxigenación, porque de hecho esa va a ser la manera con la cual uno va a poder diferenciar qué tipo de parts tenemos, ¿no? Usualmente lo que queremos ver es par severo, leve, moderado. Y en el 2015 lo separaron por una clasificación oxigenatoria, que es el índice de oxigenación, que es el IO, ¿no? De 4 a 8, de 8 a 16 y de mayor a 16. De ISO es porque utiliza la saturación, ¿no? De 5 a 7,5, 7,5 a 12,3 y mayor a 12,3. Acá solamente quiero mencionarles algo. Es muy fácil sacar el IO y más porque el ventilador nos da el valor. Hay que tener en cuenta que el IO es una fórmula, o sea, simplemente multiplicamos la presión media de las vías aéreas que nos la da el ventilador por el FIO sobre la presión arterial de oxígeno, eso lo multiplicamos por 100. O sea, lo único que necesitamos es un AGA, porque el ventilador ya nos da los otros datos. Entonces, para cualquiera es muy accesible sacar el IO y qué es lo que nos da esta información. No solamente es para clasificar a un pequeño entre leve, moderado y severo, sino para ver la tendencia, si hay mejoría o no. Después hay algunas características, porque de hecho que estamos en un instituto, ¿no? Vamos a tener pacientes cardíacos, enfermedad ya con displasia broncopulmonar, con fibrosis quística, entonces con difusión ventricular izquierda. Entonces, esos son pequeños que tienen características especiales, que ya de por sí ya vienen con un patrón oxigenatorio menor a lo que vendría a ser un niño sano, y muy aparte de eso, ya viene con cambios radiológicos, ¿no? Ya muchas veces vienen con bronquiectasias y todos los demás. Entonces, los cambios radiológicos son distintos. Entonces, en estos pequeños, nosotros tenemos que buscar cuál es su basal y qué es lo último que ha pasado en estos 7 días. Si es lo que ha pasado en estos últimos 7 días, abarca lo que es esta definición de PALIC, bueno, lo clasificamos como parts, ¿ya? Entonces, dentro de esto tenemos un artículo, de hecho, del 2017, que es lo que trata de buscar, ¿no? La validez sobre PALIC versus Berlín, o sea, hablamos de 2012 versus 2015. En sí no hay una diferencia estadísticamente significativa entre leve y moderada para definir la mortalidad, pero cuando hablamos de PART severo,
vemos que la mortalidad se duplica, ¿no? De 16 a 18 a 37. Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Que esta clasificación para ver las diferencias entre leve, moderado y severo nos sirve como para predecir la mortalidad. Y este artículo, que es el PARDI, que me imagino que muchos de ustedes lo han leído porque es un artículo más antiguo, que es del 2019, la idea es ver las diferencias, ¿no? Vemos ahí en este cuadrito que el síndrome respiratorio leve, con el moderado, tiene una mortalidad del 15%, y el severo 33%. Entonces vemos que entre leve y moderado, pues no hay una diferencia significativa. Y eso es lo que se va a basar el PALIC 2022. El PALIC 2022, ¿qué es lo que hace? Al fin y al cabo es una guía, y esta guía responde preguntas. Estas 11 preguntas son las que se toman, que serían las preguntas PAICO. ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Hablar sobre la definición, patobiología, ventilación, tratamiento, monitoreo, ECMO, morbimortalidad, implementación de pruebas espontáneas, y eso es lo que nosotros tenemos que desglosar el día de hoy. Entonces, esto es lo actual. Si nos percatamos, vemos la edad, que tiene que ser mayor de 28 días. Lo único que sacamos son a los neonatos. Después, hasta los 18 años. Entonces, hasta ahí va igual que el PALIC 2015. El tiempo, 7 días de inicio clínica, o sea, es agudo, igual. El origen del edema pulmonar, o sea, que no sea ni cardíaco ni sobrecarga hídrica, y que estos nuevos infiltrados, sea tanto uni y o bilateral, no sea correlacionado a telectasia ni derrame pleural. Ya, hasta ahí no vemos diferencias con el PALIC 2015. Donde vamos a ver la diferencia es en el patrón de la oxigenación y la clasificación. Porque si ustedes se percatan, ya no hay esa diferencia entre leve y moderado, ¿no? Acá simplemente vemos que el paciente ya está en un síndrome de distrés respiratorio agudo, o sea, un PARTS, cuando el índice oxigenatorio es mayor a 4, como menciona acá la diapositiva, pero es menor a 16. Esta clasificación se considera entre leve y moderado. Cuando supera 16, ya estamos hablando de severo. Ahora, esto es cuando nosotros tenemos un paciente en ventilación mecánica, cosa distinta cuando está en no invasiva. Cuando está en no invasiva, ¿con qué vamos a jugar? Con el PAFI y el SAFI, ¿no? De hecho, hay muchas veces que no sacamos el ABA porque lo vamos a quitar al niño, o de repente porque se complica sacarle un ABA, pero el SAFI tiene una muy buena correlación a la hora de poder relacionarlo con la oxigenación. Entonces, son valores que nos van a servir. Después siguen siendo las mismas características: cardiopatías cianosantes, enfermedades pulmonares crónicas. Entonces, para resumir todo lo que se ha mencionado, vamos a ver que lo que vendría a ser PARTS es hipoxemia y cambios radiográficos agudos en 7 días con nuevos infiltrados, y que la clasificación es con un IO y un ISO. Cuando hablamos de una ventilación no invasiva es cuando tenemos al CPAP, ¿verdad? O en algunos casos la cánula de alto flujo. Pero realmente ventilación no invasiva la vamos a relacionar más con CPAP y que tenga un PEP mayor a 5. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si vamos a tener un pequeño que lo vamos a clasificar como PARTS, tiene que cumplir con estas características, y por lo menos esperar entre 4 horas para poder dar la clasificación si es un PARTS leve, moderado o severo. Entonces, ¿qué es lo que realmente me interesa que ustedes aprendan? Mucho más de toda la diapositiva es la clasificación, porque cuando estamos en la visita, cuando tenemos a los chicos rotando por San Borja, la idea es que cuando van a presentar a un paciente nos digan cuánto es el lío, ¿ha mejorado o ha empeorado? Entonces, está en un PARS leve, moderado o severo, y si lo podemos considerar como PARS, estamos hablando de un edema cardiogénico y simplemente tenemos que secar al paciente, o es una sobrecarga hídrica porque el paciente es una falla renal y es eso. Entonces, la idea es poder darnos cuenta de eso y ver las diferencias. Cuando nosotros tenemos un paciente cianótico por una falla cardíaca o una displasia broncopulmonar, son pacientes que, como ya les había mencionado, ya vienen tocados, ¿no? Vienen con una desaturación. Por ejemplo, tenemos un paciente postoperado de Glenn, va a saturar 75-85, y eso es normal, ¿no? Es su basal y con eso vive. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver ahí es la diferencia de los últimos 7 días, cómo ha ido su tendencia, ¿no? Y cuando no está ahí,
tenemos una oxigenación no invasiva, tenemos que ver esto, ¿no? Que tenga un PAFI menor a 300 o un SAFI menor a 250 como para ver que estos pequeños se pueden complicar y pensar que pueden llegar a tener PARS. A esto se le conoce como posible PARS. Entonces, bueno, estas son algunas de las excepciones que nosotros vamos a tener. Bueno, y de hecho que ustedes tienen enfermedad cardiorrespiratoria crónica, disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para diferenciar? Es fácil. Tenemos a la mano, tenemos un ecógrafo o tenemos un PVC. Si tenemos un PVC, con eso podemos sacar el edema cardiogénico o tener una correlación indirecta a eso, ¿no? Si es un PVC alto de 20, 15, bueno, ya sabemos que es un edema cardiogénico y por ahí va la historia. Si vemos una ecografía cardíaca y vemos que tiene líneas B, entonces, bueno, ya sabemos que hay un edema pulmonar ahí. Entonces, como por ahí ya nos puede ir direccionando cómo va a ser nuestro accionar en este tema y cómo nosotros vamos a diferenciarlo si es PARS o no es PARS. Ahora, este tipo de pacientes, la manera para ponerlos dentro del diagnóstico de PARS no incluye ni el ISO, ni el IO, ni el ISO. ¿Por qué? Porque la presión arterial de oxígeno de un paciente cardiópata no va a ser la misma que un paciente normal. Una fibrosis quística no va a tener la presión arterial de oxígeno igual que un paciente normal. Entonces, eso va a hacer que el IO aumente, incluso si estos pacientes no tuvieran PARS. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Con respecto a la patobiología, gravedad y estratificación del riesgo, pues el PARS va a ser distinto acorde el tipo de paciente y de hecho en algunos años, de hecho que en algunos años vamos a tener lo que es la definición de endotipos, fenotipos, y con esto vamos a poder llevar una terapia inmunomoduladora a cada tipo de paciente. De hecho, no es algo que actualmente lo hagamos, pero es algo que ya se está estudiando y es algo que existe en otros países y es algo que nosotros debemos tener en cuenta que ya existe. Entonces, eso se le conoce como heterogeneidad de parts, debido a biomarcadores que en sí son proteicos y que se tratan con inmunomoduladores. Otra de las cosas importantes es la fracción del espacio muerto, que sirve para ver la mortalidad. Y de hecho ya hay estudios. La fracción del espacio muerto es muy fácil de sacar porque lo sacamos con un AGA. Cogemos el AGA, vemos la presión arterial de CO2 y la restamos con la presión arterial del expirado de CO2, que también lo tenemos por el ventilador, porque usualmente cuando tenemos un paciente en ventilación mecánica le ponemos el capnógrafo, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros podemos sacar la diferencia, la dividimos entre la presión arterial de CO2 y con eso vamos a sacar la fracción del espacio muerto. Este es un artículo del 2000, me parece 2019, ahorita estoy, 2019-2020, acerca de la fracción del espacio muerto y con respecto a la mortalidad. Hay que tener en cuenta que en pediatría tenemos varios predictores de mortalidad. Tenemos el PELOPS, el PIN2, ya tenemos el PIN3, tenemos el índice de oxigenación, tenemos el PRIMS. Entonces, este estudio coge el PELOPS y el PIN2 y lo que menciona es que la fracción alveolar de espacio muerto cuando es mayor a 0,22 se va a correlacionar con mayor mortalidad, con mayor días de ventilación mecánica y mayor tiempo en UCI. Entonces, para eso nos sirve la fracción de espacio muerto, que realmente no es algo que estamos tan acostumbrados a sacar, pero es algo importante y que ya debemos saber que existe. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les menciono con la heterogeneidad de parts, ¿no? Ya existen sus fenotipos, subendotipos, y la idea es de que en algún momento exista la biología molecular para que se pueda hacer esta diferenciación y poder dar el tratamiento más adecuado a cada tipo de paciente, porque no todos los parts son iguales, y a no todos los pacientes se les trata igual. Entonces, mencionarles esto, ¿no? Ya sabemos que es un parts, ¿cómo lo vamos a definir? Porque es por tiempo, por el edema, por los infiltrados y por la oxigenación. O sea, esas cuatro características. Pero ¿cuándo hablamos de que está en posibilidad y cuándo hablamos cuando está en riesgo? Si estamos hablando de posible parts, es porque está cerca de intubarse, por decirlo de una manera más coloquial. Entonces, si está más cerca de intubarse, ¿qué es lo que va a estar? Va a estar o bien en CPAP o cánula de alto flujo. Entonces, la idea es que si tiene una cánula de alto flujo, donde el flujo es mayor a 1,5 por kilo o mayor a 30 litros por minuto, y a pesar de eso el PAFI no es el más adecuado, pues este pequeño puede entrar a hacer parts en unas horas.
Y de hecho nosotros cuando tenemos pacientes en ventilación no invasiva, tenemos que evaluarlo, ¿no? ¿Cuándo decimos que hay una falla de ventilación no invasiva? Cuando en 6 horas vemos deterioro de la mecánica ventilatoria o de la mecánica oxigenatoria. Hay que tener en cuenta que estas dos terminologías son distintas, ¿verdad? Y cuando hablamos de riesgo es porque le damos cualquier tipo de oxígeno, puede ser por canulita nasal, por máscara, Venturi, reservorio. La idea es de que lo usamos para mantener una saturación mayor a 88, pero todavía sin disminución del AGA o el SAFI. Entonces, vemos la diferencia, ¿no? Entre posible y riesgo. Ahora, ya tenemos a un paciente en PARS, ya tenemos un paciente en ventilación mecánica. ¿Cuál es la idea, no? ¿Qué es lo que nosotros buscamos o qué es lo que nosotros vamos a realizar? Eh, Hay que tener en cuenta de que nosotros tenemos, ¿cuál es la mejor manera para programar un ventilador mecánico? De hecho, no es una receta. Cada uno tiene alguna preferencia por, a algunos les va bien con presión, a otros les va bien con volumen, y todo bien, no hay ningún problema. Porque de hecho, el arte de manejar un ventilador mucho va a depender del dependiente, ¿no? Del médico que lo va a realizar. Entonces, esa es la idea con la cual se parte del PALIC. El soporte de ventilación mecánica invasiva, no hay ningún modo de ventilación que sea más recomendado. O sea, si tú lo pones en presión o lo pones en modo volumen, uno sabe qué es lo que tiene que cuidar, ¿no? Si uno lo pone en modo volumen, pues tienes que tener cuidado porque la presión se te puede volar si es que tienes este modo, y lo que vas a ocasionar va a ser un barotrauma. Si en caso fuese modo presión y el volumen también se te va muy bajo, se te va muy alto, pues puedes provocar un atelectrauma o un bolotrauma, ¿no? Entonces, la idea es que cada uno debe conocer con qué modo le va mejor a la hora de dar el tratamiento. Ahora, con respecto al volumen corriente, nosotros debemos manejar volúmenes corrientes que sean lo suficientemente necesarios para oxigenar al paciente. Lo usual es entre 6 a 8. 6 es un buen número. Llega a 6 es para mantener los límites de la presión plateo y la presión inspiratoria. Hay que tener en cuenta que si uno lo pone en modo presión, cuando tiene mayor presión inspiratoria, va a tener mayor volumen tidal, pero eso significa que vamos a darle más presiones a nuestro pequeño y le podemos ocasionar barotrauma. Si le damos un volumen tidal muy pequeño, o sea que sería 4 por kilo, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener hipercapnia, vamos a tener acidosis, no vamos a llegar a la capacidad residual funcional y en algunos casos podemos llegar a Deletraum. Entonces, esas características son las que ustedes tienen que tener en la cabeza. No hay ningún número mágico, todo va a depender del paciente y de ustedes cómo lo programen. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es que ustedes tienen que tener en cuenta de que cuando vayan a una UCI o cuando vayan a cualquier servicio, existen lo que son bundles. ¿Qué es un bundle? Es como un paquete, así como que hay un paquete de shock en el Surviving, también hay un bundle para evitar neumonía asociada al ventilador o infecciones por el catéter. También hay un bundle de protección pulmonar. Entonces, el bundle de protección pulmonar es lo que ustedes tienen que tener adentro y saber de que nunca se puede pasar una presión plateo de 28. Tenemos que mantener un driving pressure de 15, mantener lo que es la protección pulmonar, porque la idea es no dañar al paciente, no causarle BILI, que vendría a ser el daño por el ventilador en general. ¿Ya? Entonces, esos números de presión plateo 28, el DP en 15, el volumen corriente fisiológico, un PEP que se correlacione a lo que nosotros buscamos. ¿Qué es lo que buscamos con un PEP? Y es que a veces, para algunos puede ser bien colocarle 6, colocarle 8, colocarle 10. Mucho va a depender del paciente y se tiene que titular la oxigenación y el suministro de oxígeno y la hemodinamia para encontrar el PEP ideal. Entonces, tenemos varias formas de llegar a lo que vendría a ser el PEP, pero lo que nosotros buscamos es que llegue a la capacidad residual funcional del paciente. Y ahora, dentro de esto tenemos el ARS Network, que de repente alguno de ustedes lo habrá visto. De hecho, este Large Network es un estudio que se hace para adultos, no para niños, y lo que hace es correlacionar el FiO2 que necesita tu paciente para tener una saturación adecuada o para tener el target de saturación bien, pero con un PEP que te recomienda, ¿no?
Si tienes un FIO2 de 30, colócale un PEP de 5. Si tienes un FIO2 de 100, probablemente sea un PEP de 18, 24. Pero si se dan cuenta, es muy poco probable que ustedes hayan visto a algún paciente con PEPs tan altos, ¿no? Es porque este estudio es de niños, pero nos da una idea cómo llegar a lo que vendría a ser el PEP ideal. Pero, así como les menciono, en el 2018 se hace un estudio acerca de lo que vendría a ser el ARS Network, y lo que se busca es de que, ¿qué es lo que pasa cuando utilizamos un PP inferior a lo que recomienda el ARS Network? ¿No? Mencionan que tiene mayor mortalidad. Entonces, esto también nosotros tenemos que ver al paciente, ¿no? Es muy raro que tengamos un FIO2 de 30 y un PP de 14, ¿no? Entonces decimos, algo está mal acá. O está mal nuestra programación, o nuestro paciente está respondiendo, o tenemos que subir, o tenemos que bajarle el PP o subirle el FIO. Y eso va a depender mucho de la evaluación que ustedes le van a dar al paciente. Ahora, otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es de las maniobras de reclutamiento, el bafo y la potencia mecánica. Maniobras de reclutamiento, hay que tener en cuenta que existen muchas, no hay ninguna mejor que otra, ni tampoco existe alguna que se haya comprobado de que funcione en pacientes que están con PARS. ¿Y eso se debe a qué? Hay maniobras de reclutamiento que te pueden mantener PPs altos por un tiempo recomendado y después lo bajan de golpe, o hay PPs que se van subiendo progresivamente, se mantiene como una escalera y después va bajando progresivamente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Uno, no se ha comprobado que mejore la oxemia de nuestros pequeños. Y segundo, hay que tener en cuenta que el PEP va a ocasionar una interdependencia ventricular. ¿Qué significa esto? Que va a alterar la hemodinamia cuando hay disfunción del ventrículo derecho en cualquier paciente. Y eso es porque simplemente va a disminuir el retorno venoso de la aurícula derecha. Si hay disminución del retorno venoso de la aurícula derecha, pues no hay sangre. Si no hay sangre, ¿qué va a pasar? Al fin y al cabo, el ventrículo derecho va a tener menos llegada al ventrículo izquierdo, por ende, menor eyección y por ende, menor gasto cardíaco. Y así se altera la hemodinamia. Entonces, también hay que tener en cuenta que jugar con el PP significa muchas cosas. Después, con respecto al bafo, son en pacientes donde todas las maniobras para manejar la hipoxemia no han mejorado, y eso es lo que se podría utilizar en algunos pequeños, ¿no? Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y que ustedes deben valorarlo siempre, es que nosotros vamos a manejar a un paciente buscando objetivo. A nadie, en ningún paciente, sea PAR, sea cardíaco, sea, no sé, un cetoacidótico con edema a nivel cerebral, nos interesa que esté hiperoxémico. De hecho, todos sabemos que la hiperoxemia causa daño a nivel corporal. Entonces, lo que menos nos interesa a nosotros de un PARS es que sature 100. Hay que tener en cuenta que si tenemos un PARS leve moderado, lo que nosotros tenemos que buscar es una saturación menor entre 92 y 97. Entonces, ¿qué significa? Que no tenemos que desesperarnos y subirle el FIO a todos nuestros pacientes, porque es lo primero que hace la mayoría de personas cuando van a coger el ventilador. O incluso cuando tenemos un PARS severo, lo que nosotros tenemos que evitar o lo que nosotros tenemos que buscar es una saturación que por lo menos llegue a 92. Y con 92 nosotros podemos estar tranquilos y podemos decir que es nuestro objetivo, ¿no? Otra de las cosas que nosotros tenemos que conocer es la hipercapnia permisiva. La hipercapnia permisiva es tener CO2 altos, pero sin que lleguemos a un pH menor de 7,2, o sea, sin que se pueda alterar el volumen tidal y la presión, y las presiones de los ventiladores. Claro que hay excepciones que no tienen nada que ver con PARTS, pero sí con la hemorragia intracraneal, obviamente porque disminuye el flujo cerebral, HTP severa, porque va a aumentar un encuadro de acidosis, que es lo que hace, ¿no? Aumenta la resistencia vascular pulmonar y obviamente va a aumentar el HTP. Y en enfermedades cardíacas congénitas es la misma idea, porque la resistencia vascular pulmonar es la que se va a alterar por la acidosis. El bicarbonato, es muy raro que se use bicarbonato, en casi ninguna enfermedad se usa, pero se podría utilizar en casos de acidosis metabólica severa o hipertensión pulmonar con alteración hemodinámica. Y ahora, bueno, de hecho que ya se volvió tendencia utilizar las intubaciones con CAF después de lo que vendría a ser el COVID, porque disminuye lo que es las reintubaciones, disminuye lo que es la fuga, disminuye lo que es la neumonía asociada a ventilador. Entonces tenemos características que nos pueden favorecer.
Con respecto a la radiografía de tórax, y es porque nosotros vamos a buscar patrones, edemas, infiltrados nuevos, uni y o bilaterales, no son específicos, tenemos que encontrar mucho daño. Y lo que nosotros vamos a buscar es que las características se van a desarrollar 12 a 24 horas después de la lesión pulmonar inicial, caracterizado por edema intersticial o edema pulmonar alveolar. Pero acá la idea es, ¿y cómo diferencia un edema pulmonar cardiogénico de PARTS? Bueno, si nosotros tenemos un PVC, así, si nosotros tenemos un ecógrafo con las líneas B, pero si no es así, vamos a ver de que vamos a encontrar respuesta a los diuréticos muy rápida en un edema pulmonar cardiogénico. En cambio, cuando hay infiltrados o edema intersticial, vamos a saber que el PARS, para que se limpie, se va a demorar días o semanas. Y si hablamos de infiltrados, de 4 a 6 semanas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las maneras para poder diferenciarlo. ¿No? Estas son placas de pacientes que hemos tenido y con PARS, ¿no? Vamos a hablar acerca del tratamiento pulmonar auxiliar y les voy a mencionar cosas que realmente pasan en las UCIs y que nosotros las hemos visto y que algunas están mal, otras están bien. El óxido nítrico inhalado, surfactante, pues no funciona. Solamente el óxido nítrico funcionaría no tanto en PARS, sino en hipertensión pulmonar, en cuadros cardiópatas, y es como antes de llegar al ECMO utilizamos el óxido nítrico, ¿no? Más la milrinona, por ahí. Bueno, surfactante, y bueno, ya sabemos que es para neo. En el caso de Proro, que es algo que nosotros conocemos, no hay datos, pero ni a favor ni en contra. Pero cuando ya nosotros vemos que es una hipoxemia refractaria, que es una hipoxemia que nuestro paciente está yendo mal, pues utilizar el prono nos va a ayudar con esas zonas de decúbito que no son muy bien oxigenadas, que se conoce como el baby lung, escritas ya hace mucho tiempo por Catinoni, ¿no? Correspondiente al tiempo de pronación, pues usualmente lo manejamos por ciclos, ¿no? En San Borja lo manejamos 3 días, después lo supinamos, vemos la respuesta con los sagas, y acorde a eso lo volvemos a pronar o no. Hay lugares donde utilizan una pronación más prolongada de 5 días, y acorde a eso se ve si es que el pequeño pues responde o no responde a la pronación. Hay pequeños que van a salir al tercer ciclo de pronación. Hay pequeños que son muy buen respondedores y al primer ciclo de pronación les va muy bien, ¿no? La succión endotraqueal, y es algo que las licenciadas están un poquito, no sé, se emocionan succionando a los pequeños. ¿Y qué es lo que pasa, no? Si tienes un pequeño en parts, ¿qué significa? Que no está yendo bien respiratoriamente, ¿no? Que la idea es de que uno le da los PPs necesarios para que reclute, para que tenga mayor perfusión, para que no se cierren los alveolos. Entonces, solamente el hecho de desconectar el ventilador, de hacerle la succión endotraqueal cada media hora o cada 2 horas, pues lo que va a ocasionar es que hay algún tipo de desconexión o hay algún tipo de filtraje en los corrugados del ventilador hacia el paciente. Entonces, eso ocasiona desreclutamiento. ¿Qué significa desreclutamiento? En cristiano es que el PAFI se va a ir muy abajo. Vamos a perder lo que hemos ganado. Entonces, solamente se debe succionar, hacer succión endotraqueal cuando es necesario. O sea, no por rutina, no por horarios, no porque vi un poquito de líquido ahí. Y ahora, de instilar líquido, sea PARTS, sea cualquier razón por la cual esté intubado, no se debe instilar rutinariamente porque aumenta el riesgo de aspiraciones y por ende neumonías asociadas al ventilador. Y ese es también un parámetro de los bundles para evitar las neumonías asociadas al ventilador. Corticoide no se utiliza, bueno, más excepción que se utilizó en el COVID, ¿no? En la pandemia. Este es un estudio del 2015 del Pediatric Critical Care, donde menciona acerca del uso de la metilprednisolona, y realmente pues no se ha mostrado que una carga de metilprednisolona o cualquier corticoide haya cambios en la oxigenación, mecánica pulmonar o disminución de los días con respecto a la ventilación mecánica. Entonces, tener en cuenta que si no es necesario, no debemos utilizar corticoide, a no más que esté en shock refractario. Entonces, para irles resumiendo la idea del consenso del PALIC 2, es esto, ¿no? Tenemos un pequeño que va a estar con falla respiratoria con ustedes. Me imagino que lo primero que ustedes hacen es probar ventilación no invasiva, sea tanto CAF como BNI. Y si en caso existe algún tipo de fallas en las primeras 6 horas, pues pasará a una intubación endotraqueal, ¿no?
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Siempre valorar nuestras estrategias ventilatorias y si no funciona, pues simplemente pasar a la siguiente. Ahora, hay una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de poner a un paciente en ventilación no invasiva. No sé si a ustedes les ha pasado de que ponerse una cánula binasal fastidia, ¿verdad? Ahora imagínense ponerse un CPAP nasal con toda esa presión que le damos nosotros a un paciente, asociado a distrés respiratorio, asociado con el estrés de que no está con su mamá, el pequeño va a estar irritable. Irritable más dificultad respiratoria, pues nos va a hacer llevar que el paciente va a estar agitado, nos va a llevar más a mayor acidosis. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es llevar a una sedación adecuada para que se pueda acoplar a lo que vendría a ser la ventilación no invasiva. Entonces, una de las maniobras que estamos en tendencia o que usamos en el niño San Borja es utilizarle una dosis muy bajita de lo que vendría a ser dexmedetomidina, ponerlo en el BNI y el paciente se deja llevar. Y de hecho son tendencias que se están utilizando a nivel mundial. Otra de las cosas que les mencioné es acerca de los bundles que actualmente ya está en tendencia, que es buscar medidas de protección pulmonar. O sea, no nos interesa ponerle mucha presión, mucho volumen. Lo que nosotros tenemos que buscar es de que nuestro driving pressure sea 15, que nuestra presión plateo sea 28, de que nuestros volúmenes corrientes sean los adecuados, de que nuestro pH no sea menor a 7,2. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que buscar con este tipo de bandas. Y esto es lo que les pongo en rojitos, ¿no? Para que se lleven en su cabeza y, bueno, a pesar de que no es una receta de libro para todos los pacientes, son los numeritos que ustedes tienen que acordarse. DP menor a 15, presión plateu menor a 28, volumen tidal de 6 a 8 por kilo, es lo que nosotros debemos tener en cuenta para que nuestro paciente por lo menos esté en protección pulmonar. No quiere decir que todos los pacientes van a tener estos números. De hecho, hay pacientes que van a necesitar mucho menos, hay pacientes que van a necesitar mucho más, acorde a la fisiología y acorde al estado clínico del paciente. Y también lo que vendría a ser la terapia de objetivos. Nosotros tenemos un objetivo con la saturación, ya les mencioné que si tenemos un PARS con un IO de 16, con un PP de 14, un PP de 15, está pronado, pues nuestra idea no es que sature 100. Nuestra idea es de que sature por lo menos 92, que sería algo muy aceptable. Si nosotros tenemos un PARS de leve a moderado, pues tampoco va a saturar lo que nosotros buscamos. Que sea entre 92 a 97 sería un número muy adecuado. Y con respecto a la hipercapnia permisiva, que ya les mencioné, es buscar que el volumen corriente sea lo adecuado, con un pH que no sea menor a 7,2 y que de repente nos pueda tener alguna permisión, como para tener ese 2 un poquito más elevado. ¿Ya? Con respecto a la pronación, les mencioné que no hay ningún estudio en general que ya lo diga, que lo afirme, que es algo muy recomendado o que esté en contra, ni tampoco la cantidad de días, ni tampoco la cantidad de ciclos. Y con las maniobras de reclutamiento es la misma idea. Con respecto a tratamientos no pulmonares, esto es muy importante porque es algo de lo cual sufre la UCI de todos los lugares. Uno, tener protocolos de dolor, sedación, delirio y abstinencia es importante porque si no los tienes, pues tu paciente va a estar ventilado mucho más tiempo de lo que se debería. Y si pasa eso, pues vas a ocasionar más daño. Existe lo que vendría a ser las miopatías, la disfuncionalidad diafragmática causado por la cantidad de ventilación mecánica por los días. Y si no tienes estas escalas, o por lo menos no sabes que existen, pues le vas a hacer un daño al paciente. La sedación mínima pero efectiva es lo que se está buscando actualmente. No buscamos un RAS-4 en todos los casos, tenemos que ver qué es lo que necesita nuestro paciente. No no todos los pacientes una sedación va a ser igual. Ustedes habrán visto en sus pequeños cuando van a sedarlos, que a veces pequeños con una mini dosis de midazolam ya están planchados. Hay pequeños que le tienes que colocar 2 dosis de mida, una de keta, otra de fenta y siguen peleando, ¿no? Entonces, uno tiene que valorar a nuestros pacientes para ver qué tipo de sedación le vas a colocar. Menos es más. Y eso es lo que ustedes tienen que recordarse bastante en lo que es la UCI. Evitar lo que es el síndrome de abstinencia, porque el síndrome de abstinencia va a ser una de las causas más frecuentes de fracaso del weaning. Los antipsicóticos, el haloperidol, no.
En pediátricos no, tiene muchos efectos adversos, tiene muchos síntomas extrapiramidales. De hecho, nosotros hemos visto como pacientes han tenido este tipo de reacciones al solo hecho de un minibolo de haloperidol. Los relajantes musculares, no existe algún número que te diga, pone un relajante muscular. O sea, no existe de que ya estás en un PP8, le tengo que colocar becuronio o recuronio. No, tampoco no es que esté en un PP14 y no le vas a poner, ¿no? Lo que nosotros buscamos con un relajante muscular es cuando la sedación no es adecuada para llegar a nuestro objetivo. Y ahí se coloca el relajante muscular. ¿Y cuál es el objetivo que nosotros buscamos? El relajante muscular no es para que el PAFI mejore, sino para que nuestro pequeño no tenga asincronías con el ventilador mecánico cuando nosotros le damos presiones muy altas. Entonces, cuando nosotros ya buscamos la sincronía, que puede ser llevada por un relajante muscular, es cuando el PAFI de una manera indirecta va a empezar a mejorar. Hay que tener en cuenta que por cada día de un relajante muscular, pues vamos a aumentar la posibilidad de que nuestros pequeños tengan miopatías. Y si tienen miopatías, pues lo que va a generar es que el weaning a la hora del destete va a ser mucho más dificultoso. Entonces, aunque ustedes realmente no tengan en cuenta estos tratamientos no pulmonares, se van a dar cuenta de que tiene muchos efectos con pacientes en que están con ventilación mecánica. Otra de las cosas es probar la respuesta Strangford, que es para ver qué tanto está paralizado el paciente. Es algo que en algunas sí se hacen, en otras no se hacen. De hecho, es muy interesante. Otra de las cosas, como ustedes ya saben, es la nutrición. Paciente que no se nutre, paciente que le va a ir mal, paciente que va a perder mucha masa muscular, el diafragma es un músculo, o sea, por ahí vamos pensándolo. O sea, si no nutrimos a nuestro paciente, pues vamos a tener muchas carencias. La nutrición debe empezar, tiene que tener un inicio temprano, de preferencia una nutrición enteral. Tenemos un montón de formas de nutrirlo. Tenemos una sonda orogástrica, tenemos las sondas transpilóricas. De hecho, la tendencia es utilizar sondas transpilóricas, y hay que también tener en cuenta de que no todo es colocarle en infusión. Nosotros tenemos que buscar lo fisiológico, o sea, empezar con lo que son bolos de nutrición sería lo más adecuado si es que nuestro pequeño nos da la chance de poder utilizarlo, ¿no? Obviamente no lo vamos a hacer si tiene residuo gástrico alto, ¿no? Y otra, muy aparte, es los fluidos, y eso es algo que como pediatras en algún momento vamos a darnos cuenta que es nuestra falencia, ¿no? Siempre damos líquidos, líquidos y líquidos y no nos damos cuenta de que podemos ocasionar sobrecarga hídrica incluso en pacientes que le ponemos fluidos de mantenimiento, pero porque no contamos las infusiones, los medicamentos, las pérdidas insensibles, no tenemos lo que es la conciencia de una diuresis objetiva. Entonces, toda esta terminología también colabora para evitar menor lesión parenquimal pulmonar. Y la transfusión, ¿no? La transfusión tiene que ser por dos causas. O sea, la hemoglobina es muy baja o la cantidad arterial de oxígeno es baja. La tendencia del PALIC, que es lo que menciona, ¿no? Si la hemoglobina es mayor a 7, no se sugiere transfusión si es que nuestro pequeño está hemodinámicamente estable. Ahora, claramente, si tenemos un pequeño inestable, que la hemoglobina está baja, pues le va a servir la hemoglobina por varias razones, ¿no? Porque cuando cogemos la fórmula de la cantidad arterial de oxígeno, vamos a tener en cuenta que uno es la presión arterial de O2, pero otra es la hemoglobina. Entonces nos va a ayudar a lo que vendría a ser la oxemia de nuestro paciente. Entonces la hemoglobina nos va a servir para dos causas. Uno, reponer lo que se ha perdido, y otro, mejorar la oxemia. El monitoreo, tan igual como todas las enfermedades, funciones vitales, balances hídricos, pero en este caso, ver el ventilador. Ver los volúmenes corrientes, el volumen pulmonar, el driving pressure, la presión plateo. Y cuando ya tenemos una mejora, una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta siempre es de que lo importante en una UCI no es intubar. O sea, intubar es lo que menos les debe importar a ustedes rotando, ¿no? No. A lo que ustedes tienen que buscar es extubar. Porque lo primero que nosotros pensamos es, intubamos ya, ok, pero ¿cuándo lo voy a extubar? Y entonces, la idea de la extubación, ¿cómo la vamos a tener? Realizando pruebas espontáneas cada vez que el paciente ya haya salido del cuadro por el cual fue intubado. Y entonces, con eso nos vamos a poder decir, ok, este paciente tiene las características para sacarle el tubo. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre. El destete, que es lo que les he mencionado, y algo clarísimo es que las pruebas de respiración espontánea y las pruebas de preparación para extubación es la tendencia actualmente, es lo que nosotros tenemos que hacer.
Las imágenes pulmonares, la radiografía, igual como en todas las enfermedades, ustedes saben que no le tengo que tomar cada 3 días. Ah, ¿no le tomo cada 5 días, le tomo una? No. Una radiografía se toma cuando hay un cambio de un paciente, cuando hay inestabilidad del paciente, cuando empeora el paciente o cuando no mejora el paciente, ¿ya? Por ahí vamos bien. La ecografía pulmonar es algo que nosotros hacemos actualmente en el niño San Borja, lo hacemos casi diario. Vemos los patrones, vemos líneas A, líneas B, atelectasias, neumonías, y con eso ya sabemos, y de hecho que es un tipo de imagen pulmonar que no es invasiva, no es cruenta, no hay radiación, y le va muy bien a los pacientes. La impedancia eléctrica, de hecho, es la tendencia en países más modernos, acá actualmente no se ha llegado, pero ayuda bastante. Y el monitoreo hemodinámico, sacar un gasto cardíaco con un ecógrafo es una de las ideas más importantes, pero si no tienes un ecógrafo, no lo sabes manejar, no hay problema. Puedes sacarlo con la presión de pulso, puedes sacarlo con la fórmula de Fick. Entonces, hay varias maneras de poder hacer lo que es el monitoreo hemodinámico. También ver lo que es el llenado capilar, la diuresis y todo lo demás, ¿no? Hay que tener en cuenta que para el monitoreo hemodinámico es un capítulo súper extra, súper grande. Tenemos artículos como el de Andrómeda, que ve el llenado capilar, y es muy interesante como todos los pediatras tenemos 1000 maneras para medir el llenado capilar y nadie es en lo correcto. Considerar la línea arterial es importante porque vamos a tener el AGA, vamos a tener la presión arterial fidedigna, ¿no? Con respecto al BNI, tenemos dos, CPAP, cánula de alto flujo, o BiPAP, ¿no? La idea es elegir la interfaz que menos le fastidia al paciente. Como les mencioné, imagínense ustedes tener una cánula binasal todo el día. Ahora imagínense tener esa cánula binasal con presión. Debe ser horrible. Entonces, la sincronización paciente-ventilador es lo más importante. Como les menciono, nosotros usamos la dexmedetomidina para tener lo que vendría a ser la sincronización con nuestro paciente que está en CPAP, y con eso nos va muy bien. Y nosotros tenemos que reevaluarlo porque si esto no funciona bien en las primeras 6 horas, pues claramente nuestro pequeño tendrá que pasar a una ventilación mecánica, ¿no? Ahora, otra de las cosas, ¿no? No todo es AGA. Tenemos la suerte de que todos tenemos monitores, y el SAFI es una de las relaciones con la cual nosotros vamos a poder correlacionar la falla de la hipoxemia, ¿no? Vamos a darnos cuenta que, como ven en la diapositiva, SAFIs menor a 190 tiene la sensibilidad de 86% y la especificidad de 74% de falla a lo que vendría a ser ventilación no invasiva. Entonces, si nosotros vemos a estos pacientes, tenemos este SAFI, vemos una mala mecánica ventilatoria, pues tendremos que intubar. El ECMO es algo que tenemos en San Borja. Es algo que realmente se utiliza cuando las estrategias pulmonares dan un resultado inadecuado. Vemos que no ha mejorado con la prevención y con presiones altas. Es una de las últimas terapias que se utiliza, y la idea es poder utilizarlas en algún momento, o por lo menos saber que existen, ¿no? Vamos a ver de que, por ejemplo, este estudio en el 2018 de New England, lo que hace es evaluar la mortalidad 60 días y compara el inicio temprano de ECMO en comparación del manejo de una ventilación mecánica convencional en pacientes con PARTS grave, ¿no? Donde mencionan que la mortalidad no fue significativamente menor en los pacientes con ECMO que en los pacientes que se encontraban en ventilación mecánica invasiva. Entonces, para terminar esta idea, el ECMO lo vamos a utilizar cuando las estrategias de protección pulmonar han fallado y no tenemos criterios que diga este tipo de paciente sí va a entrar, pero tenemos algunas características que el PALIC dice, ¿no? Que sea veno-venoso, evitar la hiperoxia, evitar cambios bruscos de CO2 y siempre mantener lo que es la protección pulmonar. El uso de bloqueantes neuromuscular, optimizar los fluidos, nutrición enteral, tener un buen aporte proteico, y lo que vendría a ser evitar lo que son las transfusiones sanguíneas cuando no es lo indicado, también forma parte de lo que son las recomendaciones del PALIC-2. Y hay que tener en cuenta que también existe una terminología llamada TRAVI. Entonces, si tenemos a un paciente con edema después de muchas transfusiones sanguíneas, pues tiene TRAVI, que vendría a ser la complicación de las transfusiones. Y para que ustedes
tengan en cuenta, nosotros escogimos pediatría por una simple razón, ¿no? Nos interesan los niños y porque los niños tienen pronóstico, los niños tienen resultados a largo plazo, entonces un pequeño comparts, lo mejor de la UCI es poder sacarlo con vida y poder que respire espontáneamente y que termine saliendo con una sonrisa, ¿no? Pero después de eso, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que evaluar la morbilidad posterior a los 3 meses de alta, tenemos que ver exámenes de funcionar pulmonar a los 3 meses que involucra la espirometría, y evaluar la calidad de vida relacionado con la salud física, neurocognitiva, familiar y social. Entonces, este cuadrito es para resumir lo que les he explicado el día de hoy, o el desglose de lo que vendría a ser la última guía. Entonces, tener en cuenta, ¿no? Lo que vendría a ser el monitoreo, el manejo de los fluidos, el target de saturación, lo que vendría a ser las presiones que nosotros debemos manejar, presión plató menor a 28, el driving pressure menor a 15, ver los volúmenes tidales adecuados, tener en cuenta que existe una tabla ARS Network, ver cuándo vamos a utilizar un bloqueador neuromuscular, cuándo lo vamos a pronar, si existe la maniobra de reclutamiento, cuándo vamos a pasar de una cánula de alto flujo, CPAP, a intubación, ¿no? Entonces, esta es la idea de resumen y esto es lo que quiero que se lleven de la exposición el día de hoy. Entonces, eso sería todo. Si tienen alguna duda o pregunta, bueno, es el momento, creo. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Si alguien tuviera, como dice el doctor, alguna consulta, la puede hacer activando su micrófono o dejándola por el chat. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, agradeciendo al doctor Iván, porque en verdad la exposición ha estado muy bonita y muy clara, ¿no? Creo que por eso muchos de ustedes no se animan a preguntar, pero creo que para los R2, R3 que ya han rotado con nosotros en la UCI o en otras UCIs, han entendido muy bien este tema, pero para los R1 creo que ha podido ser de repente un poquito confuso en algunos términos, ¿no? Que tiene este síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Más aún porque nuestra forma de manejar este síndrome de distrés agudo en la UCI es muy distinto al manejarlo en emergencia, manejarlo en piso, porque nosotros lo vemos ya cuando el paciente está con un síndrome de distrés agudo moderado a severo, porque a veces el paciente puede llegar leve y simplemente piensan que es una neumonía que recién está iniciando y que puede ser tratada en piso, ¿no? Y ya nos hacen la interconsulta cuando está el paciente con un pulmón blanco. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben diagnosticar, saben que manejar la primera parte, pero siempre es importante recordar, ¿no? Recordar y aprender, porque también para nosotros tener nuevos criterios en cuanto al PALIC, ¿no? Que es lo que nos ha ayudado a nosotros a distinguir el síndrome de distrés respiratorio para poder iniciar un buen tratamiento. Es nuevo, es de este 2023, porque el que manejábamos era el 2015. Ahí nosotros manejábamos la clasificación leve, moderado, severo, como lo dijo el doctor, pero ahora el leve, moderado ya es casi lo mismo y solo tenemos leve, moderado o severo, ¿no? Entonces, para poder diagnosticar y ver que mi paciente ya se está yendo a un síndrome de distrés respiratorio agudo o un PARS, ¿no? Ya tenemos ahí los criterios, en especial tienen que aprenderse que tenemos que excluir a aquellos pacientes cardiópatas, ¿no? Y aquellos pacientes que tengan enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tengan enfermedad crónica tenemos que ser un poquito más cautelosos, porque cuando una vez que viene con nosotros y nosotros decimos, ya, es una neumonía, perfecto,
pero ¿cuánto tiempo ha iniciado? ¿Por qué está, cuánto tiempo le tomamos una placa? Si vemos que con su placa hay nuevos infiltrados, vemos que hay nuevas alteraciones, entonces podría estar yéndonos, este paciente que ya tiene de base esta enfermedad, podríamos estar yéndonos a un PARS, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos estos criterios. Y como le dijo el doctor bien claro, es que no necesitamos tomarle, sacarles una AGA, porque podremos hacerlo ahí, con las otras alternativas que tenemos, ¿no? Sacar un SAFI, podemos tomar, con eso podríamos ya ir viendo cómo va nuestro paciente, ¿cierto? Y lo más importante también en nosotros cuando tenemos pacientes críticos y vemos su hemoglobina, ¿no? Y nosotros queremos transfundirlo cuando ya tiene 8. ¿Por qué? Porque queremos que esté más rosadito. No, también tenemos que tener cuidado, porque a veces cuando transfundimos mucho, también nosotros podemos generar sobrecarga de volumen. Y ahí, claro, lo dijo el doctor, que eso también nos puede llevar a un PARS, porque podemos generar un TRALI y a veces en pacientes ya cardiópatas, ¿no? Podríamos generar un TAC, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y lo más importante cuando nosotros iniciamos una terapia ventilatoria, siempre también pensamos en hacer una ventilación protectora. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que ese pulmoncito que sí ya está dañado, evitar que generemos más daño, más sobredistensión con nuestros parámetros ventilatorios, más daño en lo que es el cizallamiento o más daño en la misma actividad inflamatoria que puede tener, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros pensamos cuando vamos a estar en la terapéutica ya con el ventilador mecánico. Entonces, justo PALIC se ha propuesto, ¿no? Que la forma de cómo nosotros vamos a tratar estos pacientes en ventilador nos da estas pautas, ¿no? Uno, cómo tenemos que tener el volumen tidal para el paciente, tenemos que tener los bajos, tenemos que ver en qué momento vamos a empezar a destetarlo, en qué momento vamos a utilizar la sedación y la relajación, ¿no? Porque no necesariamente mi paciente va a estar relajado desde un inicio, ¿no? Entonces, todo eso lo vemos gracias al PALIC. Entonces, el doctor lo ha explicado muy bonito, ha sido muy entendible, pero de todos modos es muy importante que repasen los criterios para poder hacerlo el diagnóstico. Gracias, doctora Nadia. ¿Alguien que tuviera alguna consulta para la doctora o el doctor? Bueno, creo que no hay consultas. Agradecerles en verdad al doctor Iván, a la doctora Nadia, por la charla que nos han dado hoy día. Definitivamente es un tema complejo, pero que nos vamos a topar tarde o temprano con esta patología y sobre todo nosotros que somos residentes del instituto. Muchas gracias nuevamente y esperamos contar con ustedes para una próxima oportunidad. Ok, ante todo, ok. Entonces, muchas gracias por todo. Ojalá se vuelva a repetir. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. Iván. Chao. Gracias. Chao. Gracias, chicos. Gracias. Por favor, todos los residentes se quedan conectados un momento porque el doctor Kevin va a dar algunos anuncios.